Ya estamos por salir en vivo. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí estamos transmitiendo en vivo para el canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y hoy nos encontramos, como verán, con Emilio nuevamente para otra charla. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estás? Hola Jorge, pues estupendamente, muchísimas gracias. Encantado de Bueno, volver a compartir contigo y con este canal. bueno, muchísimas gracias a vos por estar y por siempre compartir todos estos temas tan interesantes. Y hoy, como, bueno, habrán visto muchos de los que vieron el flyer, vamos a hablar un poquito de el libro que ha sacado hace poco Emilio, que se trata sobre San Juan de la Cruz. Y bueno, vamos a explorar un poco en su vida, que es muy interesante, y bueno, en el legado que ha dejado, ¿no? Para que a nosotros nos sirva para enriquecernos. Así que bueno, Emilio, cuando quieras, comenzá por donde vos quieras. Pues quizás, Jorge, muchas gracias. Quizás comenzar por explicar el título, porque el título es un título que puede llamar la atención en cuanto a que es la sabiduría de Dios escondida, sabiduría de Dios escondida. Uh -huh. La mística en la obra de San Juan de la Cruz. Esta expresión de sabiduría de Dios escondida es una expresión que quizás para muchas personas no sea conocida. En la vida de San Juan de la Cruz, que como creo que la mayoría de las personas saben, desarrolló su experiencia vital en el siglo XVI, para él esta sabiduría de Dios escondida tenía muchísima importancia. Es más, ahora vamos a hablar, lo que vamos desarrollando, acerca de la orden monástica, la orden religiosa a la que perteneció, la orden del Carmelo. De hecho, él con Teresa de Jesús son los grandes impulsores y fundadores del Carmelo descalzo, tanto en la rama femenina, que se encargó Teresa de Jesús, como en la rama masculina, donde Juan de la Cruz fue el gran artífice. Y es importante constatar que en el siglo XVI, en algunas partes de España, por ejemplo, donde yo resido, en Andalucía, a esa orden se le llamaba la orden de los mudos. La gente coloquialmente le llamaban la orden de los mudos, porque efectivamente eran monjes y monjas que eran parcos en palabras. Pero la razón de su mudez no se debía en absoluto a que no tuvieran nada que decir. Todo lo contrario. Tenía su motivo y su razón de ser en el hecho de que lo que estaban experienciando, la experiencia de lo que iremos desglosando en nuestro encuentro, que San Juan de la Cruz denominaba la experiencia de Dios, era tan intensa que compartirlo con palabras resultaba y resulta difícil, complicado. De ahí esa mudez, entre comillas. Lo cierto, Jorge, es que cuando una persona va avanzando en el proceso espiritual, va apareciendo en su interior, se va abriendo la puerta de algo que en el ámbito cristiano se ha denominado precisamente sabiduría de Dios escondida, Uh que es -huh. lo que, como comentaba antes, da título al libro. Concretamente, para los más interesados, llamo la atención de una carta de San Pablo, de Pablo de Tarso, concretamente la primera carta a los Corintios, donde en el capítulo segundo, a partir del versículo 6 más o menos, él habla concretamente de una sabiduría y viene a decir no la sabiduría de este mundo ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Él dice, lo que anunciamos es una sabiduría de Dios expresada en secreto, la sabiduría escondida que Él preparó para nuestra gloria antes de que existiera el mundo, aquella que ninguno de los dominadores, de los poderosos, podríamos decir en el lenguaje actual, de este mundo alcanzó a conocer ni alcanzará a conocer. Anunciamos, dice Pablo de Tarso, lo que nadie vio, ni oyó y ni siquiera pudo pensar. Esto, que leído así puede resultar tan extraño, está haciendo referencia a esa sabiduría que el ser humano atesora en su esencia más completa, en su esencia más verdadera, en el núcleo más importante y más íntimo de nuestro ser imperecedero. Tú y yo hemos compartido muchas veces que el ser humano tiene unos componentes efímeros, perecederos, que están llamados en un momento concreto a desaparecer, a diluirse,
todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo etérico y energético, con lo emocional, con lo mental. Pero junto con eso el ser humano tiene un componente, tiene una parte que es imperecedera, con el nombre que le haya dado cada tradición. En el ámbito cristiano, en el ámbito de San Juan de la Cruz, tiene que ver con el alma y con el espíritu. Y dentro de esa dimensión álmico y espiritual, la dimensión del espíritu, la dimensión de esa presencia divina, que es la que el espíritu viene a poner de manifiesto en todos nosotros, es lo más importante. Y en la medida en que el ser humano va abriendo su verdadero ser, en la medida en que el ser humano va realizando el camino, va realizando el sendero de su autotransformación, esa sabiduría de Dios escondida que está en nosotros, en el núcleo de ese íntimo espíritu que todos poseemos, se va abriendo, se va abriendo. Para los más interesados, llamo la atención al respecto de que a esa presencia de la divinidad en los seres humanos, que es el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, que es uno y está en cada uno, esa es la figura esotérica del Espíritu Santo, a ese Espíritu Santo el Evangelio de San Juan le da una denominación con una expresión griega muy curiosa que es paráclito, paráclito, que significa literalmente el consejero. Con ello se hace una mención preciosa al hecho de que cuando vamos, como compartí anteriormente, avanzando en nuestro sendero espiritual, en nuestro camino de autotransformación y vamos teniendo presencia, vamos haciendo presencia de lo que verdaderamente somos y vamos desarrollando una práctica de vida coherente con eso que verdaderamente somos, esa sabiduría se empieza a desplegar de manera natural y ese espíritu que constituye el núcleo duro de nuestro ser aparece en escena como orientador, como impulsor, como consejero en la terminología de San Juan, en la terminología del Evangelio de San Juan. Pues bien, creo que esto que se ha puesto de manifiesto en la vida y en la obra de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, en San Juan de la Cruz, Jorge, se pone de manifiesto especialmente. Es decir, la posibilidad de que esa sabiduría de Dios escondida se plasme y se desarrolle de una forma y de una manera que el propio San Juan de la Cruz, en lenguaje poético, habló de esa transformación íntima con la expresión, creo que conocida y reconocida por muchos, de amada en el amado transformada, amada en el amado transformada. Y que en lenguaje de prosa, en una preciosa carta que tiene escrita en el año 1582, él desarrolló de la siguiente forma, una forma sintética, pero de una enorme potencia y de una enorme hondura. Dice San Juan de la Cruz de su puño y letra, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Fíjate, el más perfecto grado de perfección, a que en esta vida, es decir, en el aquí ahora de nuestra vida, de nuestra existencia, se puede llegar, que es la transformación en Dios. Es decir, la presencia de lo que verdaderamente somos y una práctica de vida, como venía comentando, coherente con ello, que abre las puertas a la aparición de esa sabiduría de Dios escondida. San Juan de la Cruz pertenece a el reducido club, permíteme esta broma en la expresión Sí. coloquial, al reducido club de hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad esto lo han hecho real. Esto lo han hecho real. Y lo han hecho real, ahora si te parece y lo ves conveniente, podemos entrar en ello, porque ha cumplido, yo creo que Juan de la Cruz es una especie de gran referente del cumplimiento de los requisitos que las tradiciones, no solamente la cristiana, pero evidentemente aparece en la cristiana, las tradiciones espirituales han exigido como, repito, requisitos para que esta sabiduría de Dios escondida aparezca en nosotros. Bueno, muy bien. Lo que estaba pensando mientras que vos hablabas, que obviamente esto es un llamado, digamos, a explorarte interiormente para que esto empiece a manifestarse. Eso está unido a un montón de actitudes que tienen que ver con la búsqueda, que tienen que ver con encontrar caminos, bueno, un trabajo en un punto, ¿no? Pero vos sabés que me resonaba cuando hablabas porque
muchas veces en otros, abordando otros temas, aparece esto de que, bueno, la transformación en Dios, que nosotros también somos Dios, ¿no? Y yo he observado algunos comentarios que a esto lo toman como algo, digamos, como fuera de lugar, en el sentido de cómo nosotros vamos a ser Dios, ¿no? Como una mirada desde otro lugar, ¿no? Que estaría bueno aclararla porque yo sí creo que somos Dios, pero pareciera como que al decir esto algunas personas interpretan, y lógicamente pueden interpretarlo, como que nosotros pretendemos llegar a un escalón más alto del que realmente nuestra, entre comillas, categoría lo es, y sin embargo no es el primero, bueno, hablando de San Juan de la Cruz, y en el caso de otros reveladores que estamos viendo con Iván y un montón de cuestiones, que te lo dicen claramente que lo sos, ¿no? Entonces, me gustaría ahondar un poquitito en esto y ya después entramos en lo que proponía. Porque hay como un poco de miedo a esta idea, ¿no? Como un poco de aversión a esta idea. Es muy importante, Jorge, muy importante el tema que planteas, porque además a lo largo de la historia de la humanidad, todo lo que tiene que ver con la divinidad, el protagonismo fundamental ha sido una percepción de la misma, una visión de esa divinidad que podríamos denominar el Dios exterior, el Dios exterior. Es decir, un Dios separado, alejado, distante, un Dios que está por ahí, no sabemos muy bien por dónde, pero en cualquier caso separado y alejado de nosotros, un Dios que nos observa, que nos premia, que nos castiga, en cualquier caso una visión exterior de la divinidad. Una visión que, como compartía, ha sido preponderante en la historia espiritual de la humanidad y que además llamo tu atención y la atención de las personas que están compartiendo con nosotros de que esa visión del Dios exterior es curiosamente compartida por los que se llaman creyentes y por lo que se llaman no creyentes. Es decir, los creyentes son aquellos que dicen que sí existe ese Dios que está por algún sitio, y que nos observa, que nos castiga, que nos premia, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que los no creyentes participan de esa misma visión de la divinidad, aunque para decir que eso no existe, que eso no existe. Pero ambos comparten la misma visión. La visión, repito, de un Dios exterior y por tanto separado y alejado. A este respecto es importante, como nota a pie de página quizás, cuando en el cristianismo se habla de pecado, ese término que tanto se utiliza, ¿no?, en el argot religioso, pecado, cuando nos vamos al significado profundo de lo que significa pecado, la palabra pecado deviene de alejamiento, separación. Es decir, precisamente cuando tenemos una visión distante, alejada, separada, como cuando por nuestra percepción de la realidad nos separamos y nos alejamos de lo divino, esto tiene que ver precisamente con el término pecado. Esto es el pecado, la separación y el alejamiento de la divinidad. Frente a esta visión preponderante de un Dios exterior, a lo largo de la historia ha habido también sabios y sabias, maestros y maestras que nos han insistido en que, por supuesto, que Dios está ahí, pero está en todo y está en nosotros. Y la vía más íntima, la vía más fácil, la vía más rápida y, por supuesto, la vía con mayores repercusiones prácticas está en el encuentro interior con nuestra divinidad, que es lo que en el lenguaje de San Juan de la Cruz podríamos denominar la experiencia de Dios, la experiencia de Dios. Él lo llamó la transformación en Dios, lo llamó amada en el amado transformada y también en otro de sus poemas lo denomina el subido sentir de la divinal esencia, el subido sentir de la divinal esencia. Dicho esto, Jorge, hay que aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de que la divinidad está en nosotros, es obvio que no nos estamos refiriendo a nuestro pequeño yo, a nuestra personalidad. Es decir, dentro de los componentes perecederos e imperecederos que tiene el ser humano, que antes yo recordaba, cuando hablamos de la divinidad que atesoramos, estamos haciendo referencia a lo imperecedero que hay en nosotros, no a lo perecedero. Es decir, Dios no es Emilio, Dios no es Emilio.
Dios está en Emilio, en aquel componente encarnado en Emilio, que de hecho cuando Emilio deje de vivir, cuando Emilio deje de existir, eso va a seguir vivo. A este respecto creo que es importante ligar las palabras de San Juan de la Cruz a otro místico, en este caso las palabras de un místico sufi, de un místico perteneciente a la religión islámica, al que se le atribuye esta frase enormemente ilustrativa sobre lo que estoy compartiendo. Dice este místico que es al-Halal, allá por el siglo IX. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este cesar de ser yo es la llave. Es decir, mientras que yo esté aferrado a mi personalidad, a Emilio, estoy aferrado a lo que va a terminar sus días enterrado en el cementerio o incinerado en el crematorio. Y evidentemente eso nada tiene que ver con esa presencia divina. Cuando hablamos de la presencia divina en nosotros, estamos haciendo referencia a algo que trasciende el yo y que incluso para vivirla, para experimentarla, tenemos que llevar a cabo un proceso de desidentificación, de desapego de lo que es ese pequeño yo. Es decir, por supuesto que vamos a seguir teniendo un cuerpo, unas emociones, una mente, por supuesto que vamos a seguir teniendo una personalidad, en tu caso Jorge, en mi caso Emilio, por supuesto que vamos a seguir teniendo eso. Eso no se va de alguna forma a desaparecer, pero va a estar al servicio de lo que realmente somos. A mí me gusta decir que nuestros componentes perecederos, nuestro pequeño yo, es el coche y el conductor es lo imperecedero que hay en nosotros. Cuando hablamos aquí de la divinidad presente en nosotros tiene que ver con el conductor. Y cuando la presencia de lo divino, gracias a la mayor presencia del conductor, se va produciendo, el coche no desaparece. Pero eso sí, el coche deja de ser un coche loco para convertirse en un instrumento al servicio verdadero del conductor. El conductor toma el mando consciente del coche. Con lo que creo que esta expresión de Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo, pone las cosas en su sitio para que tampoco, evidentemente, a veces esto sucede en la New Age, la gente vaya hablando de que somos Dios, pero sin diferenciar, ¿no? En qué componente del ser humano está nuestra divinidad. Emilio no es Dios. Lo que está encarnado en Emilio, en su esencia más íntima, tiene esa divinidad. En la medida en que yo viva aferrado a Emilio, me estoy alejando y separando de lo que realmente soy y estoy dificultando esta transformación en Dios, este subido sentir de la divinal esencia, en definitiva, esta experiencia de divinidad. Por lo demás, y con ello termino, Jorge, desde tiempos ancestrales, en la sabiduría que han ido atesorando todas las tradiciones espirituales y todas las escuelas filosóficas trascendentes, hay un principio que yo creo que es el primer fundamento metafísico de todas las tradiciones y escuelas, que viene a decir algo parecido como que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y siendo origen de todo lo originado, se encuentra presente, inmanente y subyacente en todo lo originado. Es decir, este principio nos habla de que hay algo a lo que ni siquiera se le da nombre. Nosotros lo llamamos Dios, pero en otras tradiciones ni siquiera se le da nombre porque se considera que por su naturaleza es innombrable. Es lo que Aristóteles llamó la causa primera, aquello que no es causado por nada y sin embargo es causa de todo, y que en este principio que acabo de compartir se le denomina aquello. Pues bien, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y evidentemente, si es origen de todo lo originado, obligadamente, ineludiblemente, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Nosotros aquí estamos, formamos parte de lo originado, ¿verdad? La manifestación, el universo, la creación y, por supuesto, los seres humanos formamos parte de lo originado. Pues bien, aquello que no tiene origen se encuentra presente e inmanente en todo lo originado y, por tanto, en ti y, por tanto, en mí. Esa presencia es lo que antes denominábamos, utilizando el argot cristiano, el Espíritu Santo, el Espíritu Divino que siendo uno
está en cada uno y obviamente esa presencia no está en la personalidad, sino que está en lo más íntimo e imperecedero que hay en nosotros, con lo que la transformación en Dios conlleva, repito y termino, repitiendo la frase de Al-Halal, que Dios es yo y yo soy Dios, cerrando el círculo, volviendo al hogar, Dios soy yo cuando ceso de ser yo. Claro, claro. Lo que pasa que a lo mejor esta visión, entre comillas, miedosa, digamos, de desafiarse a pensar de esta manera este concepto de que yo soy Dios, también está, digamos, de alguna manera como contaminada por lo culpógeno, está contaminada por la visión del Dios de Yahvé, por ejemplo, como está mostrado en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque está mostrado de esa manera, ¿no? Porque vos lo mirás y hay un abismo entre lo que habla Jesús de Dios y lo que lo muestra el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es entonces el verdadero, ¿no? Y ahí es donde aparecen todas estas cuestiones de, bueno, incluso el concepto del santo temor a Dios y todo esto que hace que yo no pueda entenderlo como que yo soy también Él, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por eso está bueno desafiarse a pensarlo y sentirlo, ¿no? Porque es así, no hay mucho para andar dando vueltas. Bueno, y seguimos con San Juan de la Cruz, entonces, vamos a ahondar un poquito más. Sí, quizás aparte de refrendar lo que tú acabas de comentar, ten en cuenta que, por ejemplo, Cristo Jesús habla mucho de lo viejo y de lo nuevo. Y evidentemente, por ejemplo, Cristo Jesús lo que nos trae es un mensaje nuevo. Ese mensaje nuevo tiene mucho que ver con lo que hemos compartido acerca también de la percepción de la divinidad. Y él dice con claridad que todos somos hijos de Dios. Y él habla con claridad de que, por ejemplo, el Padre y él somos uno. El Padre y yo somos uno, dice él. Pero en paralelo nos llama la atención de que lo mismo que él hace y mucho más está al alcance de todos nosotros. Es decir, se nos abre una percepción, yo diría que mucho más poderosa y que tiene que ver con una percepción de lo divino y con una experiencia de lo divino y con una experiencia de Dios. Esto casa además, Jorge, uniendo a lo que antes planteaba hace unos minutos cuando hablaba de la sabiduría de Dios escondida y de los requisitos que para que esa sabiduría de Dios escondida que atesoramos en nuestro ser más íntimo aflore y vaya apareciendo en nuestra vida. Hablaba de que hay una serie de requisitos y los requisitos, que ahora los voy a comentar con brevedad porque nos podríamos detener mucho al respecto, pero intentamos ser sintéticos, también nos ayuda a entender algunas de las cosas que acabamos de compartir ahora de la mano de esta percepción de un Dios más íntimo y que rompe los parámetros de ese Dios alejado y separado de nosotros. Concretamente, en las tradiciones espirituales se nos habla de tres grandes requisitos para que esa sabiduría de Dios escondida tenga la posibilidad de aparecer en nuestra vida. El primer requisito es tener una visión trascendente de la vida, tener una visión trascendente de la existencia. Esto es lo primero. Y esto que puede parecer muy obvio, hoy día hay un gran influjo social que sopla en el sentido contrario. Vamos a ver, cuando vemos la sociedad en la que estamos, podríamos compartir aquello que ya decía Nietzsche en la frontera del siglo XIX con el siglo XX, cuando él hablaba de que Dios ha muerto, Dios ha muerto. Él en un texto concreto llega a decir provocadoramente, ¿no? como era su carácter, Dios ha muerto y lo he matado yo. Cuando se habla de que Dios ha muerto, ¿a qué se está haciendo referencia? Obviamente no se está haciendo mención a que hayamos cogido a un señor de barbas blancas, esa idea del Dios exterior a la que antes compartíamos, claro, que anda por allí, ¿no? Detrás de Saturno, detrás de Júpiter, y que lo hayamos cogido y lo hayamos estrangulado, ¿no? Y lo hayamos matado. No. La percepción espiritual y filosófica de matar a Dios significa el destierro, la expulsión de una visión trascendente de la vida. El destierro personal y el destierro colectivo como sociedad de una visión de la vida ligada a lo trascendente. Es decir, por tanto, un destierro
una expulsión de la divinidad que conlleva una visión de la vida aferrada a lo material, donde las cosas son lo que parecen y nunca se percibe la esencia que está por debajo de las cosas. Este matar a Dios durante el siglo XX se ha desarrollado espectacularmente y en estos primeros lustros del siglo XXI en los que estamos ha llegado a su culmen. Una sociedad que a escala global, a escala planetaria, en gran medida va adquiriendo una visión de las cosas, unos paradigmas, unos sistemas de creencias y, por supuesto, unas pautas y unos hábitos de vida donde lo trascendente se expulsa y todo se limita a lo inmediato, a lo material y a lo inmediato. ¿Dónde está la felicidad? Afuera, en el placer, en los objetos, en las circunstancias de la vida. ¿Dónde está la razón de la existencia? Afuera. Y a partir de ahí, una visión que esa vida más allá de la vida, de la que tú y yo hemos hablado muchas veces, es decir, esa vida más allá de la muerte, pues para muchas personas se convierte en un imposible. No dan crédito a que haya la posibilidad de que el ser humano siga vivo en lo que realmente somos después de la muerte, con lo que hay una negación de la vida después de la muerte. A partir de ahí hay un gran temor a la muerte se convierte en tabú, la muerte se oculta, todo se quiere, todos son protocolos para que la persona que ha fallecido sea enterrada rápidamente, porque además, el temor a la muerte, el miedo a la muerte ante la carencia de una visión trascendente de la vida, provoca también miedo a la vida, porque el miedo a la muerte hace que miremos la vida con desconfianza, miremos la vida con temor, y eso significa que nos alejamos de la vida, desconfiamos de ella, y todo con el telón de fondo, repito, de la carencia de una visión trascendente, de la expulsión y el destierro personal y social de una visión trascendente. Eso es matar a Dios. Pues bien, el primer requisito, el primero, para que la sabiduría de Dios escondida aflore en el ser humano, es que no participemos del matar a Dios, sino al contrario, que hagamos nuestra una visión trascendente de la vida. Eso es lo primero. Lo segundo es que teniendo esa visión trascendente de la vida, tengamos, vamos a usar un término coloquial que se entienda muy bien, sed de verdad, sed de verdad. Hay que tener sed. Dice Cristo Jesús, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se abrirá. Pero claro, hay que buscar, hay que llamar a la puerta. Es decir, tú teniendo una visión trascendente, no te quedas ahora paralizado, todo lo contrario, tienes una dinámica activa de búsqueda, de preguntas, de interrogantes, que además intentas con tu mente abstracta, buscando pistas, lecturas, encuentros, diálogos, ir obteniendo respuestas. Eso es fundamental porque eso es lo que te va impulsando en el camino. Por tanto, la visión trascendente de la vida tiene que ir acompañada de sed de verdad. Y por fin, hablando de los requisitos fundamentales, después viene todo lo que es la práctica de vida, ni más ni menos que después viene todo lo que es la práctica de vida. Pero, por terminar con los requisitos fundamentales, el tercero, junto con una visión trascendente de la vida y junto con sed de verdad, el tercero es ser sencillos, ser sencillos. La sencillez no significa tontería, no significa tontura, no significa necedad, no. La sencillez va ligado al hecho de que cuando tú tienes una visión trascendente de la vida y tienes sed de verdad y vas buscando y como consecuencia de esa búsqueda vas encontrando, esa sabiduría que empieza a llegar a ti no te lleva a la soberbia, no te lleva al orgullo, sino que el ser sencillos es una llamada a la humildad. Esa sabiduría va a ir aflorando en ti, pero como requisito se exige que eso no te saque de un comportamiento humilde, de un comportamiento modesto. Si esa sabiduría empieza a aparecer en ti y tú te arrogas, tú te ensoberbias, tú te enorgulleces, esa puerta de la sabiduría se va a cerrar. Esto también, ya que estamos hablando de Cristo Jesús, hay una expresión de Cristo Jesús que es paradigmática al respecto, donde dirigiéndose al Padre, dirigiéndose a la divinidad que está fuera y está dentro, pero dirigiéndose al Padre,
dice Jesús de Nazaret, dice Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los entendidos y se lo has mostrado a la gente sencilla. Con esa expresión de entendidos, sabios y entendidos, Jesús hace referencia a aquellos que se ensoberbian, que caen en el orgullo en cuanto que empiezan a tener conocimiento. Visión trascendente de la vida, sed de verdad, una práctica que tenga que ver con la sencillez, son los 3 requisitos fundamentales. A partir de ahí, una práctica de vida que haga coherente aquello que lo que somos. Esa práctica de vida que, siguiendo con Jesús de Nazaret, denominó nacer de nuevo, el nacer de nuevo que San Juan de la Cruz denomina la transformación en Dios y que es ni más ni menos que una práctica de vida. Y quien así, para no tenerme yo ahora que detener al respecto, quien quiera tener algunas nociones de qué es esa práctica de vida, es decir, en qué consiste esa práctica de vida, pues desde luego le aconsejo que vivamente que haga una lectura de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, es decir, como esa disertación maravillosa que realiza Cristo Jesús y que se conoce como el Sermón de la Montaña. Se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y hay en total 26, 27 prácticas de vida perfectamente definidas en esos 3 capítulos, en ese Sermón de la Montaña, que aclaran maravillosamente lo que significa en la práctica ese nacer de nuevo y lo que significa en la práctica la transformación en Dios. Bien, se me ocurría pensar mientras que vos hablabas el tema de, ya que, porque lo asemejaba, ya que la temática del canal y muchas cosas de las que se abordan tienen que ver con los procesos de duelo, ¿no? Siempre decíamos que un proceso de duelo es una posición activa, digamos, no es que se me pasa con el tiempo y yo me quedo así esperando, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? O sea, y claro, vos estás haciendo referencia justamente con esto a una posición activa de búsqueda, ¿no? Y a mí se me ocurría pensar, dado los otros elementos que uno va viendo y que va escuchando, vos pensás, Emilio, que en realidad, como hay que, digamos, vivenciar un montón de cuestiones que tienen que ver, en este caso, con la reencarnación por las experiencias que están en torno del aprendizaje, ¿vos crees que esta búsqueda de alguna manera tiene que ver un poquito el tema del escenario, en el sentido de que las limitantes o condicionamientos del escenario estén diseñadas para que eso se fortalezca más, para que uno lo pueda ejercer más? ¿Vos crees que eso es así? No tengo ningún tipo de duda, Jorge, de que eso es así. Cuando lo que somos realmente encarna, cuando el alma, en la terminología cristiana, se proyecta para llevar a cabo una encarnación, obviamente no nos encarnamos desde lo que somos. El alma no se proyecta y encarna como un juego. Esto no es un juego, esto es algo serio. En los orientales lo llaman el Dharma, es decir, cuando encarnamos, encarnamos con un propósito de vida, Dharma. Ese propósito de vida se plasma en concreto en función del grado de autoconsciencia, lo que Cristo Jesús llama el aceite que haya en cada lámpara, se plasma en función del nivel de autoconsciencia de cada alma. Pero desde luego siempre va ligado ese propósito de vida a ir descubriendo, mejor dicho, a ir recordando lo que somos e ir viviendo cada vez más en coherencia con eso que somos. Esto se plasma en concreto de muchas formas, repito, en función del nivel de aceite de cada lámpara, es decir, del nivel de autoconsciencia de cada alma. Cuando estamos aquí, el alma tiene, en este escenario que tú comentas, tiene una vía para provocar o para evitar, mejor dicho, lo que suele suceder con mucha frecuencia. Sucede con mucha frecuencia, Jorge, tú eso lo sabes perfectamente, lo hemos compartido en alguna entrevista, que cuando estamos aquí se corre el riesgo de entretenernos, es decir, de que todo este mundo de apariencias y esta sociedad en la que estamos nos enganche
a la distracción y al entretenimiento. Y que finalmente el propósito de vida quede como metido en un cajón y lo que prevalezca sea el objetivo de tener una vida tranquila, una vida placentera, una vida donde el bienestar, a ser posible, tenga mucha presencia y el malestar el mínimo posible, una visión que además nos va llevando a buscar la felicidad fuera, en el consumo, etcétera, etcétera. Todo ello tiene que ver con una forma de vida que podríamos llamar tibia. ¿Eh? Digo tibia porque es una expresión que se usa mucho en el lenguaje espiritual para hacer mención a estas almas aquí encarnadas que optan por el entretenimiento, la distracción y una vida tranquilita con el menor grado posible de problemillas, entre comillas, y buscando el bienestar, que es la tibieza, la tibieza. Y dice el libro del Apocalipsis, con el que termina el Nuevo Testamento y termina la Biblia, dice el libro del Apocalipsis que a los tibios los vomitaré de mi boca. A los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque el camino de la tibieza no conduce a ninguna parte. Te lleva a vivir la vida como una especie de zombie, sin conexión con lo que realmente eres, viviendo desde la apariencia y siempre pendiente de lo superficial y de lo exterior. Entonces, el alma, en este escenario que tú comentas, en muchas ocasiones provoca lo que San Juan de la Cruz denominó las noches oscuras del alma. Provoca noches oscuras. Noches oscuras que son, el menú es muy amplio, pero en esas noches oscuras están, por ejemplo, al hilo de lo que tú compartías, el fallecimiento de seres queridos. Están también las rupturas traumáticas de parejas, los graves problemas económicos, en definitiva, circunstancias y situaciones de la vida que son como un movimiento sísmico, como un terremoto. ¿Qué objetivo tiene ese terremoto? ¿Qué objetivo tiene esa noche oscura? Pues que esa persona salga de ese estado de tibieza, salga de ese estado zombie de entretenimiento y de distracción, de apego a lo superficial y se plantee temas que antes nunca se había planteado, se haga preguntas que antes nunca se había preguntado, se acerque a personas que antes nunca se había acercado, lea libros que antes nunca hubiera leído, vea vídeos y películas que antes nunca hubiera visto y, en definitiva, por el dolor que la noche oscura le está provocando, empiece un sendero y una forma de vida distinta. San Juan de la Cruz tiene un poema espectacular que tiene como título Noche Oscura, precisamente Noche Oscura. Es en ese poema donde él dice literalmente: oh noche que guiastes, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntastes amada con amado, amada en el amado, transformada. Es decir, esa transformación en Dios en el lenguaje poético, San Juan de la Cruz lo incluye dentro del poema Noche Oscura. Fíjate la importancia que él le daba al papel de la noche oscura en el proceso experiencial y en el proceso de desarrollo en conciencia del ser humano. Así que sí, claro que sí, Jorge. Ese escenario, y a partir de ahí, bienvenidas las almas valientes, bienvenidas esas almas, ¿no?, que son capaces de afrontar, que son capaces de co-crear y que son capaces de desplegar estas noches oscuras, porque es una forma de decirle no a la tibieza, es una forma de evitar que se nos vomite de la boca de esa divinidad, hablando coloquialmente, a la que venimos haciendo referencia. Claro. Lo que pasa que, digamos, en el imaginario social, el advenimiento de este tipo de experiencias son vistas como desastrosas, terminales, finales, como que qué horror que te pasó esto. Bueno, y sin embargo, yo mientras que hablabas me acordaba de muchas personas, que, bueno, yo mismo, ¿no?, a partir de la muerte de mi papá, cuando yo tenía 19 años, que entré a investigar y a meterme en todo esto, buscando la verdad, de alguna manera, porque era esa búsqueda. Pero me acuerdo cuando trabajábamos con José Luis de la Rica, que casualmente casi toda la gente que llegaba por un dolor terrible de la muerte de un hijo,
del suicidio de un hijo, de lo que sea, de este tipo de cuestiones, justamente venía buscando consuelo, pero venía buscando un camino, o sea, era como un sacudón, justamente lo que vos decís, ¿no? Como que esto los hacía buscar y bueno, y vaya que aparecieron un montón de personas que después guiaban grupos y que después eran ellos mismos los que daban esperanzas a otros y bueno, muy, muy interesante. Pero claro, las condiciones del diseño y también yo creo algo que es importante, un poquito las serían como los limitantes de diseño en cuanto a lo psicológico que tenemos, porque la mente concreta no está diseñada para terminar este tipo de cuestiones, como que no las entiende. Entonces, es como que, bueno, miren, vamos a ir a atravesar esta experiencia, pero tiene todos estos condimentos que te van a frenar para que te tengas que esforzar más, ¿no? Y es así, ¿no? Aunque uno le cueste verlo, porque nuestra orientación es estar feliz, que te vaya lo mejor posible, lo que decías vos, y que no está mal, obviamente, que no está mal, pero aparecen estas otras cosas, ¿no? Que son a veces difíciles de sortear. Sí, sí. Al hilo de eso, además, de lo último que acaba de compartir Jorge, la vida de San Juan de la Cruz, su vida, su obra, el papel de la noche oscura es muy significativo. De hecho, San Juan de la Cruz vive a lo largo de su vida distintas noches oscuras. Una noche oscura que comienza prácticamente desde su más tierna infancia, porque su padre fallece siendo él un niño. Y a partir de ahí, su madre queda viuda y viven una enorme cantidad de privaciones económicas. De hecho, pasan hambruna, pasa hambre. San Juan de la Cruz físicamente nunca llegó a desarrollarse mucho, porque las hambrunas que sufrió de pequeño lastraron su capacidad de crecimiento. Esa otra gran alma, ¿no?, con la que Juan de la Cruz compartió a lo largo de su vida, que fue la de Teresa de Jesús, de Santa Teresa de Jesús, ni más ni menos, con la que desarrolló una labor, ambos desarrollaron una labor conjunta de 4 lustros, de 20 años. Pues bien, Santa Teresa de Jesús, que quería muchísimo, evidentemente, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, tenía una devoción por cómo era San Juan, por su San Juan de la Cruz, ¿no?, por sus capacidades, por su espiritualidad. Pero claro, ella también era una persona graciosa en sus expresiones, y a San Juan de la Cruz en algún texto lo llama el medio fraile, porque era enjutito, físicamente era poca cosa, era una enorme alma y fue un gran maestro sin ningún tipo de duda, pero físicamente era un medio fraile como consecuencia de esas hambrunas que tuvo desde su más tierna infancia. Pero es que después, posteriormente en su vida, tuvo muchas circunstancias que también fueron de noches oscuras. Hay que tener en cuenta que él estuvo en prisión, estuvo encarcelado 2 veces. La segunda fue un encarcelamiento de 8 meses en situaciones, además, prácticamente de apresamiento en un zulo, en lo que llamaríamos un zulo, y eso lo llevaron a cabo pues sus compañeros de orden, es decir, lo llevaron a cabo no gente ajena, sino que lo llevaron a cabo sus propios compañeros de orden, de la orden monacal, de la orden de los carmelitas, que no estaban en consonancia, no estaban de acuerdo con el genuino mensaje que él quería aplicar dentro de la orden y la reforma que junto con Teresa quería impulsar dentro de la orden. Es más, después ya en la orden reformada, ya cuando la orden se reforma y surgen los que se llaman los carmelitas descalzos, incluso en el tramo final de su vida, los que se hacen con esa orden también van contra él, y hay documentación que parece indicar que fue desterrado a México, es decir, entre la orden y la Inquisición toman como decisión desterrarlo a México, y que ese destierro no se llega simplemente a materializar porque fallece antes del destierro, ¿no? Pongo esto simplemente como notas, ¿eh? Hay muchas más en la vida de San Juan de la Cruz, que pone en evidencia que él, cuando hablaba de noches oscuras, no hablaba por terceros, sabía muy bien lo que las noches oscuras son. Entonces, ahí está el papel de la noche, y eso creo que es algo que, como muy bien tú también has compartido, debemos reflexionar. Ahora bien,
San Juan de la Cruz no se queda ahí, es decir, eso sería falsear su mensaje si nos quedáramos ahí. Porque San Juan de la Cruz nos enseñó que a través de la noche uno puede vivir esa transformación, puede impulsar esa transformación. Y a partir de ahí, como la noche oscura es la puerta que nos abre el día luminoso. Eso lo podremos denominar el gozo, el gozo. Y San Juan de la Cruz, en su obra queda perfectamente patente, hizo suyo ese gozo de la vida. No el gozo de la vida superficial, sino el gozo profundo de la vida. Animo a los que estén interesados, más interesados al respecto, que lean quizás la principal obra, ¿no?, que hay, la principal obra de San Juan de la Cruz, que es el Cántico Espiritual. No es muy extenso, pero es el más extenso de los textos de San Juan de la Cruz. Y en ese Cántico Espiritual, San Juan de la Cruz nos narra la búsqueda, la esposa que busca al esposo, es decir, la transformación, la amada en el amado, transformada, la transformación en Dios. Es el camino de transformación. Y es maravilloso el gozo por la vida y el gozo de la vida que ese cántico espiritual por todos los sitios nos va llenando de fragancia. El gozo por la vida. Un gozo por la vida, Jorge, que en San Juan de la Cruz se plasma maravillosamente en lo que, utilizando una expresión que es del siglo XX, se la debemos a Albert Schweitzer, el Premio Nobel de la Paz del año 1952, podemos denominar la reverencia por la vida. San Juan de la Cruz, por la noche oscura, vive una transformación potentísima que le abre las puertas de la reverencia por la vida. Él encuentra en la vida, en la naturaleza, en la creación, en todos los seres y en todos los reinos de la naturaleza que nos rodean, él encuentra la maestría, él encuentra la sabiduría, él va percatándose de que esa sabiduría de Dios que va aflorando conforme vamos avanzando en nuestro proceso de transformación, esa sabiduría está también ahí para quien quiera verla en la naturaleza, en las criaturas, en los reinos de la naturaleza, en la madre tierra, en ese cosmos maravilloso que permanentemente nos está hablando y que nos está hablando de lo trascendente y que nos está hablando de lo divino. Diríamos que ese es este maravilloso encuentro interior, esta relación de vasos comunicantes entre la divinidad que está en ti y la divinidad que empiezas a percibir que está en todo. Es esa experiencia de la divinidad que te abre la puerta a través de la reverencia por la vida. Empezar a ver que Dios está en todas las cosas. Y podríamos concluir, Jorge, de que San Juan de la Cruz nos enseña, por tanto, como venía diciendo, que no solamente pensemos en clave de noche oscura, también pensemos en clave del gozo, desde la reverencia por la vida, desde la hermandad con todas las formas de vida, desde la percepción de que la naturaleza y la madre tierra nos dan una maestría continua. A partir de ahí, de que teniendo la divinidad en nuestro interior, también veamos la divinidad en el exterior. Y por último, percibiendo, tomando constancia que Dios está en todas las cosas, finalmente, y yo creo que es la gran plasmación de la obra de San Juan de la Cruz, finalmente no solo ver a Dios en todas las cosas, sino ver todas las cosas con los ojos de Dios. Ese diría que es el culmen, ver todas las cosas con los ojos de Dios. Yo sé que hay muchas personas que empiezan a percibir esta divinidad interior de la que venimos compartiendo. Sé que hay muchas personas que empiezan a darse cuenta que además la divinidad está en todo, no solamente en mí, claro, está en todo. Y empiezan a ver, por tanto, que Dios está en todas las cosas. Pues bien, la enseñanza magistral de San Juan de la Cruz nos impulsa a la última frontera, podríamos decir, ¿no? A la última frontera. Y la última frontera no es solamente ver a Dios en todas las cosas, sino ver todas las cosas con los ojos de Dios. Porque esa es la plasmación verdadera de la transformación en Dios. Cuando, entre comillas, mi camino espiritual me permita ser lo que soy, transformarme en Dios, veré todas las cosas con los ojos de Dios. Y ese ver todas las cosas con los ojos de Dios, y concluyo, está finalmente reflejada dentro de ese cántico espiritual en unos versos que no tienen desperdicio, porque nos habla de la práctica de vida que deriva de ese ver todas las cosas desde los ojos de Dios, ver con los ojos de Dios todas las cosas. Y es en el cántico espiritual nos dice San Juan de la Cruz que eso significa vivir
mil gracias derramando, mil gracias derramando. Pasó por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de hermosura. A eso es lo que estamos llamados, Ángel, Jorge, a eso es lo que estamos llamados. Estamos llamados a vivir esta vida desde la divinidad que constituye nuestro verdadero ser y con una práctica de vida que supone, implica y conlleva vivir mil gracias derramando, pasar por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con solo nuestra figura, la presencia de lo que somos, dejarlos vestidos de hermosura. Esto es el cielo en la tierra. Este es el gran mensaje que los místicos y místicas de todas las tradiciones nos han aportado, y este es un sendero y este es un camino que, aunque a muchos les pueda parecer increíble, está a disposición y está abierto para todos nosotros. Hace falta una visión trascendente de la vida, sed de verdad, ganas de búsqueda, ganas de llamar para que la puerta se abra, hace falta sencillez para que el orgullo y la soberbia no pueda con nosotros, y finalmente una coherencia y un compromiso con nosotros mismos para nacer de nuevo, es decir, para dejar atrás una vida que ha estado cerrada al pequeño yo, cerrada a lo egoico y al egocéntrico, y que resucitemos en vida a una nueva vida, que sus parámetros, la visión y sus parámetros, sus hábitos, conductas y comportamientos estén ligados a lo que realmente somos. Bueno, no hay más mucho más para agregar desde lo que me decís, está muy interesante. Solo se me ocurre, mientras que vos hablabas, pensar en algunas cuestiones que a veces manifiestan los consultantes cuando están haciendo regresiones, es que a veces hay un miedo a este gozo porque se registra como que está mal, ¿no? Este pensamiento lo he visto muchas veces, ¿no? Como que no, hay que sufrir y siempre está el hermano primero y yo a lo último. No. O sea, yo si no tengo amor, yo no le puedo dar amor a nadie, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a este gozo de disfrutar de todo esto. Y por supuesto lo de la sencillez, como decimos acá en la Argentina, no hay que subirse al caballo porque yo comprendo un poquitito más y el otro no. Hay que entender básicamente que cada uno está en su nivel de conciencia, en esta lámpara con distintas alturas de aceite, y nada, mostrar lo que uno puede haber averiguado y que el otro haga lo que quiera con eso y punto, nada más, no. Pero es cierto, ¿no? Que a veces las personas cuando averiguan un poquito más o cuando ven un poquito más, nos sentimos a veces como que, bueno, ahora soy el dueño de la verdad, ¿no? Y entonces ahora yo puedo estar por ahí arriba desde el púlpito dando, ¿no? Y no, la verdad que muy lejos de eso está la propuesta, ¿no? Muy lejos de eso. Sin duda, Jorge. Y fíjate que estamos hablando del equilibrio, ¿no? Cuando hablamos de la noche oscura, pero también estamos hablando del gozo, ¿no? Ese gozo que no tiene que ver con lo exterior, es lo que ese estado que se va alcanzando conforme vamos avanzando en el camino espiritual, que en el cristianismo se llama la gracia, que los orientales en el budismo llaman ananda, un estado de bienaventuranza, o que en el hinduismo llaman chanti, una profunda paz interior, porque es precisamente esa gracia, ese estado de bienaventuranza, esa paz interior, la que nos va conectando con lo que realmente somos, la que va plasmando lo que somos en nuestra vida cotidiana, es a su vez la consecuencia de esa plasmación en la vida cotidiana de todo lo que estamos compartiendo, y finalmente lo que permite es ir disfrutando de lo que podríamos denominar la felicidad incausada. En la ciencia del yoga se le llama el contentamiento, la felicidad incausada. Ese gozo que va apareciendo en ti, no por lo que pase o deje de pasar fuera. Es una felicidad que no depende de las circunstancias externas, sino que está ahí porque es la plasmación de lo que eres. Es el estado natural de nuestro ser que se plasma en nuestra vida cotidiana conforme la presencia de lo que somos va ganando terreno. Ahí está el equilibrio, ¿no? Entre lo que podríamos llamar la noche oscura, que tiene su papel, que tiene su función, y el gozo que también va apareciendo conforme vamos avanzando en el sendero de nuestra propia
autotransformación. Y dicho esto, también creo que para que no se nos quede en el tintero, porque creo que es algo importante, hablando de equilibrios, y que la vida de San Juan de la Cruz, la vida y la obra de San Juan de la Cruz, como la de Teresa de Jesús, como la de muchos místicos de todas las tradiciones, es una clara enseñanza de la importancia de que vayan de la mano en equilibrio lo interior y lo exterior. Estamos hablando de uno de los grandes místicos de la historia de la humanidad. Posiblemente, como dice Jorge Guillén, el mejor poeta de todos los tiempos y el más breve, porque su obra no es muy extensa y que nos ha sabido acercar a la experiencia de lo divino, a la experiencia de Dios, como muy pocos han podido plasmar, porque sin duda ha habido sabios, maestros y maestras, yogis, que esta experiencia la han tenido, pero es tan difícil plasmar en palabras y San Juan de la Cruz lo ha conseguido. Pues bien, a partir de ahí poner en valor una de sus grandes enseñanzas, el equilibrio entre lo interior y lo exterior. San Juan de la Cruz era un gran meditador, que diríamos actualmente. Experimentaba como consecuencia de esos estados meditativos, experimentaba lo que él llamaba estados de alta contemplación, que tienen que ver con lo que Santa Teresa de Jesús llamaba éxtasis, que está directamente ligado a lo que en la ciencia del yoga se llama samadhi, con lo que en el lenguaje oriental se denomina samadhi. Son experiencias de conciencia que trascienden lo mental, donde la mente deja de estar en su permanente autopresencia, la mente sigue estando ahí, pero como si no estuviera, y la conciencia entra en fusión con la vida, en fusión con la realidad. San Juan de la Cruz nos regaló una serie de poemas preciosos donde con una generosidad inefable nos muestra la experiencia que eso conlleva. Aconsejo, por ejemplo, un poema que tiene como título «Qué bien sé yo la fonte que emana y corre», donde, por cierto, nos habla de que en ese estado de alta contemplación, Jorge, él percibe a aquello que no tiene origen. Dice en ese poema, por ejemplo, su origen no lo sé, pues no le tiene, más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Una pequeña perla, ¿no?, de las que nos da San Juan de la Cruz en ese poema. O hay otro poema maravilloso que es fácil de localizar por internet porque cada estrofa termina siempre en la misma expresión, que es lo que le ha dado título finalmente y se encuentra en las redes, donde dice toda ciencia trascendiendo, que comienza ni más ni menos que de la siguiente forma: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cito estos ejemplos como para recalcar que la vía íntima, el encuentro interior, la meditación, la contemplación, la vida contemplativa en San Juan de la Cruz, como en Santa Teresa de Jesús, como en tantos místicos y místicas, tuvo y tiene una gran importancia. Pero ojo, complementándolo y en equilibrio con una acción exterior, con una acción consciente, con una vida también hacia afuera. No se trata de, en mi actividad meditativa, contemplativa, de introspección, retirarme. No, porque esa vía íntima, de descubrimiento íntimo de lo que es, abre en nosotros el amor, abre en nosotros la compasión. Y la compasión nos lleva al mundo. Fue lo que le pasó a Buda Gautama, Siddhartha Gautama Buda. La compasión lo lleva al mundo. Porque hay tanto sufrimiento, tantas personas que lo pasan mal, y te lleva a una acción consciente, como también nos enseñó maravillosamente Cristo Jesús. La vía interior va unida indisolublemente a la acción exterior. Te doy dos datos. Teresa de Jesús andó 26.000 kilómetros. Creo que eso lo pone claramente de manifiesto. En aquella época ibas en carruaje, en montura o andando. No había coches, no había trenes, no había aviones, y Teresa de Jesús se desplazó siguiendo sus itinerarios por la obra que conocemos, 26.000 kilómetros. Pero es que San Juan de la Cruz se desplazó 27.000 kilómetros, es decir, incluso se puso por encima de Teresa de Jesús. Y no porque tuvieran entre ellos ningún tipo de reto a ver quién andaba por más camino, sino porque es lo natural.
en una persona que está viviendo esa transformación en Dios, que está naciendo de nuevo. Lo natural precisamente es una vía que no se queda solamente con la mirada interior, sino que se complementa con la mirada exterior. Tú sabes perfectamente que en el mundo de la consciencia y de la espiritualidad hay demasiadas personas que solo miran fuera y se olvidan de mirar hacia adentro. Y también hay personas que se empeñan en mirar hacia adentro, pero olvidándose que hay que mirar hacia afuera. Estos grandes hombres, estas grandes mujeres, en definitiva, estas grandes almas, los bodhisattvas que nos hablan los budistas, los mahatmas que nos hablan los hinduistas, los maestros y maestras que decimos en Occidente, nos han enseñado que hay que andar sobre las dos piernas, lo interior y lo exterior y lo interior en perfecto equilibrio. Creo que es otro de los grandes mensajes de San Juan de la Cruz, y en el libro que estamos compartiendo hago mucha incidencia e insisto mucho al respecto. Bueno, muy bien. Por último, lo que se me ocurre comentar es que, digamos, alguien puede estar escuchando esto y pensando, pero ¿cómo hago yo para llegar a todo eso que está proponiendo Emilio, a lo que nos propone San Juan de la Cruz? Bueno, yo creo que no hay que tenerle miedo, y es un proceso, y creo que potencialmente el espíritu que habita en nosotros tiene la capacidad de poder hacerlo. Eso, lo que pasa es que hay que dejar, ¿no? Hay que dejar que eso se vaya manifestando, ¿no? y que bueno, y que lo vayamos pudiendo de a poquito lograr, ¿no? Y es una buena propuesta, yo creo que es una muy interesante propuesta. Así Sí, que bueno, Emilio. es un camino, perdona Jorge, es un Sí. camino que sí, la mente nos puede decir que es complicado, que es difícil. La realidad es todo lo contrario. Es el camino natural, porque estamos hablando de vivir en coherencia con lo que somos. Claro. ¿Habría algo más sencillo que eso? No Claro, en coherencia con el coche que provisionalmente estamos ocupando, la personalidad, etcétera, etcétera, sino en coherencia con lo que somos. Hemos compartido que en esa coherencia, en la práctica de vida de esa coherencia, hemos aconsejado la lectura del Sermón de la Montaña, de las prácticas de vida del Sermón de la Montaña. Podríamos aconsejar otras lecturas, pero en fin, por no sacar más, ya lo hemos compartido a lo largo de las charlas. Y finalmente yo diría que como espoleta se me está viniendo a la cabeza una persona que no se dedicó especialmente a la espiritualidad, que es ese gran poeta español llamado Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado, hay un poema enormemente sincero que él nos habla de él mismo, y él se describe a él mismo como una persona buena, ¿eh? En el mejor sentido de la palabra, dice, una persona buena. Finalmente, el camino de la espiritualidad es precisamente esto, ser buenas personas. Lo cual no significa ser tontos ni caer en el buenismo, sino ser buenos en el sentido de que intentamos cotidianamente, en la medida de nuestras posibilidades, sacar lo mejor de nosotros, ponerlo al servicio de los demás y ponerlo al servicio de la vida. Y cuando vamos entrando en esa práctica, tampoco exigirnos todo de golpe, porque eso sería un enorme error. Y también, si a veces nos damos una caída, si a veces nos damos un tropezón, pues ser consciente de que eso forma parte de la experiencia, ¿eh? Elena Blavatsky, en La voz del silencio, nos dice: cada fracaso es un éxito, cada fracaso es un éxito. Y de esa forma vamos avanzando, y poco a poco el camino va resultando un camino más sencillo, y las dificultades que la mente a veces crea, que son dificultades que son más mentales que reales, pues vamos comprobando que tampoco es tan difícil, porque, repito, estamos ni más ni menos que compartiendo acerca de vivir en consonancia con nuestra naturaleza verdadera, y no hay nada más natural que vivir en coherencia con nuestra verdadera naturaleza. Muy bien, bueno, sin más, agradecerle a todos los que estuvieron escuchando, que hay muchas personas que están allí en la transmisión en vivo, agradecerles por estar compartiendo con nosotros. Y bueno, Emilio, nosotros seguimos un poquito por privado, pero muchísimas gracias por esta charla, por este libro y por estos aportes. Muchas gracias.